se viene diciendo, es el último domingo del año y para mí en lo personal pasó muy rápido este año, con tantas cosas, tantos cambios, y doy gracias también a Dios, así como ustedes lo hicieron, principalmente por la familia, por Daniela, que a pesar de los cambios tuvo muy buen promedio y fue abanderada, por Federico, que pudo terminar bien su facultad, por mi esposa, que siempre me aguanta, no le diga nada. Y gracias a Dios por ustedes, por la iglesia, por conocerlos, por poder compartir este año con ustedes. El año pasado ni pensaba andar por estos lados, pero Dios en su misericordia y en sus planes, yo siempre digo, yo hago mis planes, pero siempre dejo un lugar para los eventuales, porque a veces Dios me cambia los planes y me cambia lo que estaba pensando hacer en el año. También quiero dar gracias a Dios porque nunca decayeron sus misericordias. Creo que usted puede decir conmigo que cada mañana fueron renovadas sus misericordias. Cada mañana fueron nuevas sus misericordias, dándonos vida, salud y tantas cosas buenas, que algunas están representadas aquí, otras están en el corazón, otras ustedes las están guardando para que no sea tan extenso el culto, pero cuántas cosas podemos agradecer a Dios. Y en segundo lugar, generalmente al cierre de un año se suele hacer una evaluación. En lo personal, uno evalúa cómo fue la vida, que si llegó o no llegó a las metas. Una vez me acuerdo cuando era joven y adolescente, fuimos a un campamento y nos dijeron que pongamos las metas para el año siguiente. Yo puse toda una lista de metas. Cuando llegué a fin de año no había cumplido ninguna, así que empecé a tachar y dije, bueno, voy a poner menos metas y metas más concretas, pero siempre al comienzo de año nos ponemos metas y al fin de año solemos evaluarnos. También las instituciones, principalmente las educativas, tienen que hacer una evaluación de sus alumnos. Muchos dieron gracias por las buenas notas, por los reconocimientos, dieron gracias porque les fue bien. Eso significa que alguien les tomó una evaluación y que salieron aprobados. Así que permítanme en este cierre de año hacer una evaluación también. Y permítanme felicitarle a todos los estudiantes que sacaron buenas notas. Realmente es de muy buen testimonio poder saber que los estudiantes que creen y confiesan a Jesús sacan buenas notas. Una vez me pasó una profesora que iba a nuestra iglesia y decía, es lamentable que a veces los jóvenes que van a la iglesia tengan los peores promedios. Y ella lo decía justamente porque estaba como profesora en esa institución. Pero en este caso felicito a todos los estudiantes, realmente son de mucha bendición. Así que, y otra cosita, solo para aclarar, porque ustedes lo saben, solo para dar el contexto del mensaje, cuando empezamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, primaria, secundaria o la universidad, siempre preguntamos cuáles son los requisitos para la inscripción. Y ahí nos dice, bueno, tenés que traer esto, la fotocopia del documento, partida de nacimiento, etcétera. Hay que pagar la cooperadora o hay que pagar la cuota, la inscripción. Y completamos todos los requisitos y después nuestros hijos empiezan a ir a la escuela. Y después empieza la escuela con todos los programas anuales. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es algo que todos lo sabemos. Ahora, hasta donde yo sé, ninguna institución llama a los padres o a los alumnos y le dice,
a ver qué quiere que le demos como institución. Vamos a ver, haga usted el programa para nuestra institución. No, todo lo contrario. La escuela ya tiene su programa conforme a la nación, conforme a la provincia y conforme a lo que institucionalmente decide dar como oferta educativa. Lo que algunos llaman el PEI, el Programa Educativo Institucional. Y además de todo eso, cada maestro tiene su librito. Y cuando llega fin de año, van a tomar los exámenes, las evaluaciones, y lo hacen conforme a sus programas y en base a lo que la institución le está pidiendo. Nunca en base al gusto del alumno, por lo menos hasta donde yo sé. Si usted sabe de alguna institución que lo hace diferente, me avisa. En la vida espiritual pasa lo mismo. Nuestro Señor, Salvador y Supremo Maestro Jesucristo también tiene su librito. Puede ser de color, puede ser negro, puede ser marrón. Jesús también tiene su librito, la Biblia, y en base a su programa y en base a su librito nos toma exámenes cada tanto. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para hacernos mejores. Si quieren buscar en Efesios 4:11, para que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, a la plenitud de un varón perfecto. Cada tanto tenemos que saber que hay algún examen que tenemos que aprobar. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense, a fin o con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Todos somos alumnos en la escuela de Cristo. Estamos siendo perfeccionados para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos sabemos que Dios, cuando hizo al ser humano, nos hizo a imagen y a semejanza de Dios, como lo dice en Génesis. Y que Jesús es el modelo del Dios invisible, y por eso debemos apuntar a ser como Jesús en todas las áreas. La idea de que un ser humano fue creado a semejanza de Dios tiene, por supuesto, sus implicaciones que las conocemos. La dignidad que tenemos, la dignidad humana, se basa en la creación de Dios. El ser humano es una criatura tanto espiritual como almática, con un cuerpo, y tenemos también inteligencia y libre voluntad. También sabemos que el ser humano fue llamado a la felicidad con Dios. Dios creó al ser humano para compartir con Él todo el tiempo. Cada ser humano tiene un propósito específico y noble de parte de Dios. Pero el pecado de Adán y Eva trastocó todo esto. Cambió esa imagen perfecta que teníamos de Dios. Al rebelarnos contra Dios, esa imagen y semejanza de Dios fue trastocada. Y eso sabemos que se fue transmitiendo a todos los seres humanos. Por eso es que todos necesitamos un restaurador.
o, como lo decimos habitualmente, un Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. En resumen, de esto somos y fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios perfecto y santo, pero el pecado, la rebelión, nos desfiguró. Desde Adán hasta nuestros días, Dios proveyó una salida. ¿Por qué? Porque el pecado transfiguró nuestra imagen. Nosotros veníamos de Dios y íbamos a Dios, pero después del pecado veníamos de Dios, como dijimos, todo niño de ellos es el reino de los cielos, pero no todos van a Dios, pero Dios proveyó una salvación, un Salvador, proveyó una salida en Jesucristo nuestro Señor. En Hechos 4:12 dice muy claro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, para la Biblia es muy claro que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Por eso estos días es tan importante para nosotros los cristianos. Por eso es tan importante la Navidad, porque festejamos, recordamos el cumpleaños de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Es el día en que recordamos que el Dios eterno se encarnó, se humanizó, se acercó a nosotros. El niño Dios nació, creció y después murió por nuestros pecados, para perdonarnos todos los pecados de la humanidad, para perdonar los pecados. Por eso dice, y es claro, que en ningún otro hay salvación, ni porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todos sabemos que desde el día que pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos salvos. Pero vienen esos peros que hay en la Biblia, o cuando alguien dice algo, pero tal cosa, todavía estamos desfigurados por el pecado. Si no, la Biblia no diría de ser perfeccionados, de ser mejorados. Todavía no estamos en el cielo. Hay personas buenas y personas malas en todo lugar y todavía no estamos en el cielo. Por eso, desde que nos convertimos, desde que le entregamos nuestra vida a Jesús, Dios nos mete en su escuela. Así que decirle a tu hermano, estamos en la escuela de Dios, estamos en la escuela de los discípulos de Cristo, estamos en la escuela. Si alguno pensó que ya salió de la escuela, que nunca más iba a entrar, que nunca más iba a tener que dar examen, quiero decirles que seguimos en la escuela de Dios, en la escuela de Cristo. ¿Le dijeron al hermano no? ¿Sí? Amén. Y mientras estamos en esta tierra, estamos en este tiempo, ¿saben qué? Cada tanto tenemos que dar exámenes parciales, porque el final lo damos en la eternidad. El examen final allá, acá son los parciales. Y hoy, por causa de tiempo, solo vamos a ver dos pequeños exámenes que Jesús, nuestro gran maestro, nos toma cada tanto. Solo vamos a ver dos mandamientos de Jesús, nuestro gran maestro, que nos dejó, por supuesto, para que lo cumplamos. Si lo cumpliste en este mes, en este cuatrimestre, en este año, gloria a Dios. Sos un buen alumno, un buen discípulo de Cristo. Y seguramente vas a escuchar las palabras del Señor: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Pero, de vuelta esos pero, si no cumpliste, no hay nada que felicitar. No hay nada. Las palabras del Señor quizás sean: siervo malo y negligente, tenías que haber hecho esto, lo sabías y no lo hiciste. Y cuando uno da mal un examen, y más en la facultad, hay que pedir otra mesa para volver a darlo. ¿Cómo pedimos los cristianos otra mesa? ¿Cómo hacemos los cristianos para decirle al Señor: dame otra oportunidad? Lo voy a tratar de hacer mejor esta vez. Todos los cristianos del mundo lo pedimos de la misma manera, pidiéndole a Jesús perdón por nuestros pecados, perdón por no cumplir con su palabra. Y Señor, dame otra oportunidad, que cuando comience el año y este año que viene voy a estar pensando en cumplir tu palabra. Dice Primera de Juan, si lo quieren buscar, 1:5, leo un poco el contexto también, donde nos habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero quiero leerles con el contexto. Dice Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es para los creyentes, porque los que tienen comunión, los que están en luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, acá hay varios sí condicionantes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y como les dije, por falta de tiempo, este es un hermoso culto de testimonio, de gratitud, de agradecimiento por todas las bendiciones. Solo vamos a ver muy superficialmente dos de los mandamientos de Jesús, muy claro, muy específico, para ver si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido en este año. Porque es claro la palabra que dice, si alguien dice yo le conozco, tiene que guardar sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El primer examen, para que tengamos en cuenta, el primer mandamiento para examinar nuestra vida, está en Marcos 16, 15, 18. Si alguien lo encuentra, lo lee. Marcos 16, 15 al 18. Un mandamiento muy claro de nuestro Señor para examinar nuestras vidas. Si como hijos de Dios cumplimos o no cumplimos con su santa palabra. ¿Cumplimos o no cumplimos con el programa de Dios? ¿Cumplimos o no cumplimos con lo que Jesús nos pide a todos los cristianos de todo el mundo, de todos los tiempos? ¿Alguien lo buscó? Muy bien, lo leo yo.
Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hace poco, como iglesia, tuvimos el desafío de todas las iglesias del país de salir a evangelizar. Y soy muy sincero, me alegré de ver gente que normalmente no veía evangelizando, pero me puse triste de no ver a muchos que podían estar evangelizando. Pero bueno, cada uno sabrá. La pregunta es: ¿cumpliste o no cumpliste con este mandamiento de Jesús? Porque no es mi mandamiento, no es el mandamiento de la iglesia bautista, no es el mandamiento de otra iglesia, es el mandamiento claro de Jesús para nuestras vidas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Predicaste o no predicaste el Evangelio en este mes, en este cuatrimestre, en este año? Fuiste a diferentes lugares, recién decía lo de la plaza, Día Nacional de Evangelización, los hospitales, las escuelas, el hogar de ancianos. Ayer estuvimos en el hogar de ancianos predicando la palabra y me alegró el hermano Daniel Silverizo, es el apellido, ¿no?, que estuvo cantando y animando a los abuelos. Si lo hiciste, el Señor te dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Disfruta, terminás el año aprobado. Pero si no lo hiciste, quiero decirte, mi hermano, mi hermana, con todo el amor, que estás en pecado. Todos sabemos que el pecado es no cumplir con la palabra de Dios. Eso es pecado, no cumplir con la palabra de Dios. El que dice, recién lo leímos, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan nos dice: el que dice yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y antes de que termine el año, ya estamos en el último domingo, ¿por qué no arrepentirse? El que no cumplió, que pueda arrepentirse de sus pecados. Porque también leímos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Espero que te hayas evaluado según el mandamiento de Jesús. Vamos al otro mandamiento, clarito de Jesús, en Juan 13, 34 y 35. A ver si alguien lo encuentra ahora. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Que quiera leer en voz alta para todos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús: que se amen los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Y en esto, si se cumple esto, dice, todos conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Vuelvo a preguntar, porque este mandamiento es de Jesús. Yo solo soy como una especie de ayudante de cátedra. A mí me gusta cuando Juan el Bautista dice: yo soy una voz en el desierto que clama, preparen el camino para el Señor. Esos somos los pastores, una voz
en el desierto, que continuamente decimos, preparen sus corazones para el encuentro con Dios. Preparemos nuestras vidas para estar delante de Dios y salir aprobados. ¿Cumpliste o no cumpliste con este mandamiento? ¿Qué tal si le decís al que está al lado tuyo, cumpliste con el mandamiento de amar a los demás como Cristo te amó? ¿De amar a los demás como Cristo nos amó? ¿Amaste a los otros cristianos como Cristo te amó a ti? ¿Perdonaste como Cristo nos perdonó? Miren, todo lo que hayamos hecho en el año, si fue con otra motivación que no haya sido el amor puro y sincero de nuestro Señor, le quiero decir con todo el amor que es pecado. Si fue con otra motivación que no fue el amor, quizás alguno hizo las cosas por envidia, otros por celos, rivalidad, para demostrar que sos mejor, o para cuidar la imagen. Hay gente que hace todo cuidando su imagen. ¿O fue solamente para sentirte bien? Porque hay gente que lo piensa de esa manera, porque tiene tan baja la autoestima que tiene que hacer cosas para que sentirse bien e importante cuando somos importantes y completos en Cristo. O todo lo contrario, tiene sobreestima y hace las cosas en orgullo para demostrar a los demás que Él es mejor. Cualquiera que sea el motivo, y otro que yo no nombro en esta noche, si no es por amor, es pecado. Si no es por amor. Si no fue por amor, como Cristo nos amó, es pecado. ¿Saben qué? Para Dios tiene valor que cumplamos sus mandamientos. Para Jesús es lo mismo, tiene valor que cumplamos sus mandamientos, no lo que a nosotros nos gusta. Un día, hace mucho tiempo atrás, yo había hecho en mi mente todo un esquema de cómo servir a Dios, cómo hacer mi vida conforme a Dios. Y entiendan en esta metáfora, es como que Dios vino y me desarmó todo mi esquema. Me sentí vacío, desorientado, y le dije, Señor, y ahí Dios empezó a hablar a lo muy profundo de mi corazón. No es lo que a nosotros nos gusta, es lo que a nuestro Maestro y Señor quiere que hagamos. Y les doy un ejemplo simple. Imagínense que va un chico a la escuela, los primeros grados. Entonces la maestra o maestro de matemáticas le dice, bueno, hoy vamos a tener un examen, 2 más 2. No. Y el otro ítem, 2 por 2. Si pone 4, perfecto. Pero el niño le hace un hermoso dibujito. Otro le hace una poesía muy linda. Y otro le lleva regalitos al maestro o la maestra. Si era un buen maestro, le va a poner un 0 grandote, porque no respondió a la consigna que le había pedido. 2 más 2, 4. No hacía falta dibujitos, no hacía falta poesía, no hacía falta regalitos, solamente hacía falta que responda a la consigna. Y así a veces nos pasa con Dios. ¿Respondemos a sus mandamientos? ¿O queremos darles dibujitos, poesías, cosas lindas? Pero Jesús nos dice,
¿Predicaste el Evangelio a toda criatura? ¿Amaste a los demás cristianos como yo les amé a ustedes? Si cumplimos, perfecto, aprobado. Si no cumplimos, desaprobado. Así que decirle a tu hermano que está ahí al lado, no es hacer lo que querés. El cristianismo no es hacer lo que querés. El cristianismo es hacer lo que nuestro Maestro, nuestro Señor nos pide. Si hacemos lo que Él nos pide, gloria a Dios. Y en estos exámenes parciales que les di, ¿vieron como esos exámenes de múltiple choice? Casillero con 2 respuestas, sí o no. Usted marque ahí con una viñeta, si es sí, gloria a Dios, termina el año en victoria, terminamos el año pum para arriba. Pero si es no, hay que pedir examen, una mesa de examen nuevamente. Hay que pedir, Señor, perdóname, no cumplí con tus mandamientos, pero dame una oportunidad, lo voy a hacer. El primer examen para recordar, para que nos examinemos a nosotros mismos, es: ¿fuiste por todos lados predicando el Evangelio? ¿Fuiste por todos lados predicando el Evangelio? Y eso no es de un ministerio, eso es un mandamiento de Jesús. A todos los cristianos de todos los tiempos. Podés poner sí, gloria a Dios, Dios y vos saben la nota, o podés poner no. Y la otra era: ¿se amaron los unos a los otros como yo los amé? ¿Hiciste las cosas por amor a tu Señor? ¿O fue otra la motivación lo que movió tu corazón? Nuevamente, podés poner sí o podés poner no. ¿Cumplimos o no cumplimos con la palabra de Dios? Preguntar a tu hermano, ¿cumpliste con la palabra de Dios? ¿Cumpliste o no cumpliste? No estamos hablando de lo que nos gusta, sino de lo que nuestro Señor nos pide. ¿Cumpliste o no cumpliste? Y es simple. A fin de año nos evaluamos y así como tenemos un montón de cosas para agradecer, también ponemos en evaluación nuestras vidas. Si cumpliste la palabra del Señor, buen discípulo, buen estudiante, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no cumpliste, la verdad es que hay que arrepentirse y dejar de ser un pecador. Y antes que termine el año, es mejor arrepentirse. Arrepentirse pronto y comenzar el año con la voluntad firme de decir: yo voy a ser un buen discípulo de Cristo. Yo voy a ser un buen alumno de Cristo. Lo que Él me pida, yo lo voy a cumplir. Es como cuando el alumno empieza a decir: yo voy a cumplir, y la maestra le dice: completen carpetas. Y empieza y completa, muy bien. Traigan el mapa, trae el mapa. Estudien, que la semana que viene hay examen, estudia. Hay un cambio de actitud frente al pedido de su maestro y frente al pedido de nuestro maestro. Ya para terminar y no hacer más largo, me imagino que usted se estará evaluando como yo lo hice y como todos tenemos que hacerlo. Un hermoso culto de acción de gracias hoy, lleno de bendiciones como hemos compartido y algunas que no se han compartido. Dios nos ha bendecido con creces. De la parte de Dios no ha faltado bendición.
Ahora Dios, en este fin de año, puede estar contento y agradecido con nosotros, sus siervos, sus alumnos, porque hemos cumplido sus mandamientos. Y hoy solo vimos dos para examinarnos y poder decir aprobado o desaprobado. Vimos de que tenemos que ir por todos lados y predicar el Evangelio a toda criatura, sí o no, y si se amaron los unos a los otros como Cristo nos amó. Si salís aprobado, terminás el año bendecido, pum para arriba, lleno de las bendiciones de Dios, lleno de la aprobación de Dios, lleno de la felicitación de Dios. Pero si por esas cosas salís desaprobado, que te quede claro, y lo digo con mucho amor, estás, mi hermano, en pecado. Porque si no cumplimos su palabra, hay una sola palabra que cierra eso que se llama pecado. Arrepentíte pronto, no esperes que termine el año sin arrepentirte. Pedile a Dios una nueva mesa. Señor, me arrepiento. Este año no he cumplido con tu palabra. He hecho muchas cosas, pero no he cumplido con tu palabra. Mi deseo, ya terminando, para toda la iglesia y para este fin de año es que todos terminemos en victoria y aprobados por nuestro Señor, Salvador y gran Maestro Jesucristo. Dios te bendiga.